Hola jóvenes, una vez más aquí resolviendo circuitos de corriente directa con diodos. En este caso, este ejemplo número 2, miren, este circuito ahora tiene un diodo de silicio, así nos dicen, y tiene dos resistencias, en donde nos están nos piden determinar, hallar la corriente total del circuito y las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Bien, entonces vamos a iniciar con la solución de este ejercicio, muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es determinar la polaridad de los componentes que se encuentran aquí en el circuito. Entonces, para ello, nosotros debemos observar cuál es la dirección de la corriente que sale de esta fuente. Entonces, esta corriente viene en este sentido, con las manecillas del reloj, y observamos que al ser en este sentido, ingresa por esta parte del diodo, que sería el ánodo. Entonces, por acá quedaría más, y saldría por el cátodo. Entonces, al suceder esto, automáticamente está polarizando en directa a ese diodo. Entonces, por consiguiente, este diodo, al estar polarizando en directa, estaríamos en este caso. Cuando el diodo está polarizando en directo, o sea, el voltaje del ánodo es mayor que el voltaje del cátodo, entonces se comportaría como una fuente de alimentación, y al ser en este caso de silicio, es de 0.7 voltios. ¿Bien? Entonces, aquí voy a tener un voltaje de umbral, que es de 0.7. Seguimos las direcciones de la corriente y esta resistencia queda polarizada de esta manera y esta de aquí de esta manera. Bien, muy bien, entonces no hay más que hacer ahí. Ya determinamos la polarización de cada uno de los componentes, ya determinamos que ese diodo sí conduce, está configurado en directa. Entonces, para ello ahora vamos a determinar la corriente del circuito. Entonces, utilizamos nuevamente la segunda ley de Kirchhoff, que tiene que ver con el método de mallas. Recuerden siempre iniciar con una fuente con un componente activo, en este caso es esta fuente, y siempre iniciemos por donde ingresa la corriente. En este caso vemos que la corriente sale por el más, pero ingresa por el menos, entonces iniciamos por allí. Entonces vamos a decir, iniciamos por acá, menos B, ¿sí? Seguimos la ruta de la corriente, observamos que ahora nos encontramos con el voltaje de umbral del diodo, ¿sí? Que sería más voltaje de umbral, luego viene más la caída de tensión en la resistencia 1, luego viene más la caída de tensión en la resistencia 2, y todo esto es igual a 0 voltios. Esto es lo que nos indica el método de mallas en la segunda ley de Kirchhoff, no olvidar. Ahora, una vez que ya tengo esto, empiezo a colocar sus respectivos valores. B, si sé cuánto vale 15 voltios. Entonces esto sería menos 15 voltios, más cuánto vale el voltaje de umbral del diodo. Hemos dicho, como es un diodo de silicio, vale 0.7 voltios, más ¿a qué equivale la caída de tensión en una resistencia? Ley de Ohm, equivale a I por R. ¿Quién es I? La corriente total que estamos hallando en este momento. ¿Y quién es R? Para este caso es R1. Para este caso es R2. ¿Entendido? Entonces en este caso es I por la resistencia 1 más, ahora la caída de tensión en la resistencia 2 es I por resistencia 2. Todo esto sigue siendo igual a 0. Bien. Como estamos hallando la corriente, entonces despejamos aquí la incógnita, la variable en este caso sería la corriente, ¿sí? Tenemos dos términos que tienen corriente, entonces esto sería de esta manera, más R2, porque esta I la estamos sacando en común, esto tiene dos componentes distintos, R1 y R2, entonces ahora estos quedan sumados. Y luego las constantes pasan hacia el otro extremo de la ecuación, y saben que pasa siempre con signo cambiado. Entonces esto va a ser 15 menos 0.7 voltios. Ahora, una vez que ya tengo este valor, empiezo a despejar la corriente. Esto va a ser así. ¿Cuánto es 15 menos 0.7? Es 14.3 voltios. ¿Listo? Todo esto sobre, ¿cuánto vale R1? Vale 1000 ohmios. ¿Cuánto vale R2? 500 ohmios. 1000 más 500, entonces nos va a dar 1500 ohmios. ¿Bien? Entonces, ese es el valor de la corriente. Este resultado, ¿cuánto sería? Esta división va a ser igual a
0.0095333 hasta el infinito. ¿Entendido? Esto sería amperios, esta división. Entonces, recordemos expresarlos en unas unidades que sean más, digamos, comerciales. En este caso, si es un número muy pequeño, entonces esto equivale a decir, nuevamente, 3 dígitos después del punto decimal y estamos hablando en milis. 9.5333, ¿ya? Esto sería miliamperios. Entonces, lo que nosotros hemos determinado en este momento es la corriente total del circuito. En este circuito nosotros tenemos que la corriente total es 9.53 miliamperios. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya hallamos la corriente. Ahora vamos a determinar las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Para eso nosotros simplemente vamos a determinar utilizando la ley de Ohm, ¿sí? Entonces utilizamos esta ley donde nos dice que el voltaje es igual a la resistencia, el voltaje, perdón, es igual a la corriente por la resistencia. Entonces continuamos por acá. Entonces determinando que la caída de tensión en la resistencia 1 equivale a decir a la multiplicación entre la corriente total, que ya lo hallamos, ¿sí?, por la resistencia 1. Esta de acá, aquí, esta resistencia de acá, ¿entendido? Esta resistencia de acá, muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale la corriente, pero esta expresión, este número está en milis y la resistencia tiene valores en K. Entonces, tanto este valor como este valor tienen que pasar a unidades. Entonces, K es igual a 1000 y milis es igual a 0.00 tanto, ¿entendido? Entonces, para ello, ambos términos tienen que estar expresados en decimal. Entonces nosotros vamos a multiplicar en los números enteros. Entonces sería la corriente, que es 0.0095333, ¿entendido? Digamos, en este caso es amperios, que multiplica a la resistencia R1, que vale 1000 ohmios. Ahí está, ¿ven? De esa manera. Bien, muy bien, muy sencillo. Entonces tenemos esta multiplicación de R1. Si estamos en este término de que estos son miles y estos son miles y estos son K, son de los millones, de los miles. Entonces es muy sencillo hacer la multiplicación. Entonces nosotros vamos a determinar aquí que este valor es 9.5333 voltios. Bien, entonces ya ustedes multiplican eso con su calculadora y van a determinar, van a ver o van a comprobar que estos valores son los que les estoy mostrando aquí en la pizarra. Bien, entonces hemos determinado la caída de tensión en la resistencia 1. Ahora vamos a determinar la caída de tensión en la resistencia 2. Bien, muy sencillo. Entonces aplicamos el mismo método utilizando la ley de Ohm, nuevamente, ¿entendido? Y decimos que ahora la caída de tensión en la resistencia 2 equivale a decir la corriente total por ahora la resistencia 2. Recuerden, ley de Ohm es I por R, pero esta R es en general. Para este caso es R2, para este caso es R1. Entonces esa es la diferencia que existe entre uno y otro punto. Entonces, reemplazando ahora los valores, vamos a tener que I es 0.00953 y 3 hasta el infinito, porque 3 es periódico. ¿Listo? Amperios multiplicado por la resistencia R2, que es de 500 ohmios. Ahí está. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a determinar que la caída de tensión en esta resistencia viene a ser prácticamente la mitad de lo que hay acá. Y si es la mitad de lo que hay allí, en este caso nos va a dar 4.7666 voltios. ¿Entendido? Es la mitad de lo que hay allá. Bien, entonces de esa manera, ¿se dan cuenta? De una manera muy fácil, nosotros ya hemos determinado las tres variables que nos pedían hallar en este circuito. Entonces tenemos la corriente total 9.5333 miliamperios, la caída de tensión en la resistencia 1 9.53 voltios, la caída de tensión en la resistencia 2
4.76 voltios. Bien, entonces hemos dado solución a este ejercicio con diodos muy sencillo. Bien, jóvenes, entonces sigan practicando, que van a ver que esto es muy sencillo. Bien, entonces gracias, nos vemos en el siguiente video.